Defensor del Pueblo, Carlos Negret, le hago la misma pregunta que le planteaba a Eduardo Álvarez, que amablemente nos está atendiendo minutos antes de abordar un vuelo, está en el aeropuerto en este momento. ¿Hasta dónde ustedes en este momento tienen información de que esta situación que se está presentando en el departamento del Chocó se replique en otros lugares del país, precisamente por esos vacíos de poder, entre comillas, que ha dejado las FARC, lugares donde históricamente estuvo las FARC ya están en esas 26 zonas de concentración, pero a esos lugares llegan grupos como el ELN o grupos criminales como las autodefensas gaitanistas, precisamente a luchar por el control de esas rentas criminales que hay en esos lugares? El gobierno tiene que actuar muy rápidamente para que los lugares que tenía las FARC no los ocupen ni el ELN ni las autodefensas, por una razón. Nosotros en el litoral de San Juan podemos asegurar y aseverar que el ELN es el grupo que está en el litoral de San Juan y es el que ha en los últimos meses hecho el confinamiento de las comunidades, así como el desplazamiento. ¿Por qué razón lo aseguramos? Porque hace unos 10 días fueron retenidos por el comandante del ELN cerca al litoral del San Juan a los funcionarios de nosotros, a los servidores públicos, y les dijeron que por favor no volvieran a pasar por las zonas, a lo cual contestamos que la Defensoría va por los ríos, va por las veredas, va por los caños y nadie nos tiene que dar permiso para atender a la comunidad y a la comunidad como esta, que es una población vulnerable. Y en ese contexto, ¿qué le respondieron ellos? ¿Sus funcionarios pueden seguir transitando por el departamento del Chocó? ¿La fuerza pública les garantiza eso o tienen que pedirle pues prácticamente permiso al ELN? No le tienen que pedir permiso ni al ELN, ni al Ejército, ni a la Armada. Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo tienen una catadura moral que no necesitamos permiso de nadie, pero es bien importante asegurar que en esa zona ha venido el Ejército de Liberación Nacional haciendo el desplazamiento, el confinamiento a las comunidades afrocolombianas, así como a las comunidades indígenas del litoral del San Juan. La incursión de agrupaciones criminales y los combates entre ellas por el control territorial y los negocios ilegales en el departamento del Chocó derivaron en un urgente llamado de la Defensoría del Pueblo al Gobierno Nacional. Desde septiembre del año 2015 a la fecha han sido más de 40 las comunicaciones que ha presentado la Defensoría requiriendo medidas de protección y de atención, en especial para la población que se ha visto obligada, como lo explica acá el Defensor del Pueblo, a desplazarse o a confinarse a causa de los enfrentamientos entre las organizaciones criminales, entre ellas la guerrilla del ELN. El proceso de paz que llevó a que 6.900 hombres de las FARC estén actualmente ubicados en zonas veredales transitorias de normalización en el territorio colombiano no ha significado la tranquilidad para Chocó. Este departamento del Pacífico colombiano, históricamente una de las regiones más golpeadas por la violencia, sigue enfrentando la amenaza de otros grupos criminales. La expansión y los enfrentamientos entre miembros de la guerrilla del ELN y de las autodenominadas autodefensas gaitanistas acrecentan la zozobra entre los pobladores. La gente está muy asustada. Es decir, hemos pasado de una situación de cierta calma y cierta tranquilidad con motivo de la desmovilización del F-57 que hay que aparejar por allá. Y ahora estamos experimentando la misma tensión que cuando estaba la guerrilla. En varias de las zonas donde hacen presencia estas organizaciones criminales, los habitantes atemorizados terminan entre dos opciones, o el desplazamiento o el confinamiento. Como ustedes saben, estamos muy cerquita del Pacífico y por ahí sacan la hoja maldita que es la coca. La región de mayor riesgo, según lo ha advertido la Defensoría del Pueblo desde septiembre de 2015, es la margen occidental del Bajo Atrato, que comprende las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí, Domingodó y Cacarica. Entre finales de 2015 y comienzos de 2016, combates entre los grupos armados ilegales causaron el desplazamiento forzado de más de 1.000 personas y el confinamiento de unas 6.000 en las cuencas de los ríos Truandó y Salaquí.
Nuevos enfrentamientos en el último mes han provocado el desplazamiento de más de 500 personas en la subregión del Baudó. La Defensoría Regional del Pueblo tiene 7 informes de alerta en 20 de los 30 municipios del Chocó por desplazamiento y hechos de violencia, entre ellos Alto, Medio y Bajo Baudó, Atrato, Carmen del Darién, Río Sucio, Litoral del San Juan, Lloró, Bojayá, Bahía Solano y Jurado. La disputa entre las bandas criminales por controlar los negocios ilegales como el narcotráfico desde las zonas que han dejado libres las FARC incrementan no solo el temor, sino los riesgos para la población civil. En diferentes puntos se ha logrado combatir, se ha logrado neutralizar esas intenciones narcotraficantes y delictivas de las AEC, que están solamente bajo una intención de controlar rutas, más no territorios. Vuelvo con Nilton Córdoba, congresista colombiano por el Partido Liberal, representante a la Cámara del Departamento de Chocó. Congresista, ¿qué está sucediendo en las zonas donde históricamente estuvieron las FARC y en ese momento ya no hacen presencia en estos lugares? ¿Fueron recuperadas por el Ejército Nacional, por las Fuerzas Armadas, o qué está sucediendo allí? Bueno, hay que decir sinceramente al país que en esta zona la fuerza pública sí ha llegado, pero también están llegando miembros del ELN por un lado y miembros de la BACRIM por otro. Por eso la situación que padecen nuestros paisanos, porque cuando llegan dos grupos delincuenciales a disputarse el territorio, bien sea para la producción de la coca o para utilizarlo como ruta, por supuesto la que sale pagando es la población civil, y en esas circunstancias hoy miramos que en el Chocó en este año van más de 2.200 personas desplazadas y tenemos más de 1.900 confinadas en su territorio. Congresista, ¿por qué estos grupos armados hacen presencia en estos lugares? Hay una premisa que muchos analistas aseguran como cierta, y es que donde hay conflictos es porque hay algo en juego, hay alguna riqueza. En este caso, en el departamento del Chocó, ¿qué es lo que está en juego para que esos grupos criminales se disputen a través de la guerra estos territorios? Bueno, yo diría que hay 3 aspectos. El primero, ha sido un departamento históricamente marginado por el gobierno nacional. Nuestra gente vive en unas condiciones de pobreza extrema, luego entonces fácilmente son, yo diría, convencidos a que participen de estas organizaciones. Eso es un yo diría, un atenuante. El otro es que, por supuesto, el Chocó tiene costas en el Pacífico y costas en el Atlántico. Eso permite que estos grupos tengan 2 posibilidades de sacar sus productos, bien sea a Centroamérica, Suramérica o finalmente a Europa. Y lo otro es que en el Chocó las tierras son muy fértiles y allí también se está cultivando de alguna manera la coca. Señor Eduardo Álvarez Vanegas, coordinador del área de dinámicas de conflicto y negociaciones, hay un punto que es bastante importante y tiene que ver con estas autodefensas gaitanistas. En los diferentes informes que hemos presentado, hemos visto cómo, de alguna forma, los pobladores parecen estar acostumbrados ya a vivir con este grupo criminal. De acuerdo con la caracterización que ustedes han hecho de estos grupos armados, ¿quiénes son estas autodefensas gaitanistas? Este grupo principalmente tiene un origen en la desmovilización parcial o incompleta de las Autodefensas Unidas de Colombia. Es un grupo que aglutinó en su momento diferentes estructuras a lo largo y ancho del país, y finalmente fue un grupo que quedó reducido a lo que hoy es el Urabá antioqueño, chocuano, zonas del Bajo Cauca antioqueño y esta zona del Chocó. En el resto del país hay expresiones de las autodefensas gaitanistas de Colombia, sin embargo no tenemos seguridad si es presencia como tal de este grupo o estructuras de subcontratación que hacen en otras partes del país para tener cierto tipo de presencia para el control de ciertos segmentos de las economías criminales. Lo que sí deja ver esto es que a pesar de la desmovilización parcial de las Autodefensas Unidas de Colombia, de los resultados innegables en términos operativos del Estado colombiano, estos grupos siguen ahí, siguen moviéndose, siguen generando impacto humanitario y no hay una estrategia clara más allá del enfrentamiento y desarticulación de esas estructuras y capturas de estos cabecillas de qué se va a hacer, sobre todo en un contexto de transición con el que estamos y en el que los acuerdos de paz ha quedado estipulado claramente en el punto de garantías de seguridad la importancia de desmontar estos grupos, pero además transformar los territorios
territorios para evitar que esos grupos sigan ahí o se reproduzcan. Lo más preocupante también en el caso del Chocó es que en el norte, como bien lo mencionaba el señor alcalde y el señor defensor del pueblo, en el norte hay un copamiento de ambos grupos, hay un copamiento del ELN, pero esto además está demostrando que en esta zona de frontera con Panamá, que ha sido porosa y vulnerable históricamente hablando, es sinónimo de que no hay una estrategia de fronteras en contexto de posconflicto por parte del gobierno y el Estado colombiano. Eduardo Álvarez Vanegas, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche como coordinador del área de dinámicas de conflicto y negociaciones de la Fundación Ideas para la Paz. No nos puede acompañar más hoy en el programa, tiene otro compromiso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias y saludos a los otros invitados. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos, integraremos a Willington Ibarwen. Él es alcalde del Litoral de San Juan, el lugar, el sitio donde fue ejecutada esta masacre, al parecer, por el ELN, es la hipótesis principal que maneja la Fiscalía General y maneja el Ministerio de Defensa. Por su parte, el ELN ha dicho que ellos no fueron, que seguramente esta masacre ha sido cometida por las autodefensas gaitanistas, el otro grupo criminal que opera en el departamento del Chocó. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.